A mí me gustaría dividir la decisión del aeropuerto en 4 dimensiones distintas, ¿no? Y me voy a enfocar en una de ellas. La primera es la cuestión ambiental. Desde ese punto de vista, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en efecto, pues era un ecocidio, ¿no? Y era visible para cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la masa actual, la superficie que ocupa el Benito Juárez o la que ocupa Santa Lucía, básicamente se iban a desaprovechar y había información de que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Benito Juárez iba a ser reconvertido a una especie de Santa Fe, ¿no? Esa es la información que ya había rumores antes de la consulta, y después pues el mismo presidente electo mandó un mensaje confirmando esto, ¿no? Y que se puede confirmar por otras fuentes. Y se iba a ir el aeropuerto a Texcoco en una superficie de 5,000 hectáreas y pues era un desastre ecológico por la cuestión del lago de Texcoco, ¿no? Esa es la dimensión ambiental. Está la dimensión legal, que ahí sobre todo involucra la cuestión de si la consulta era vinculante o no. Olga Sánchez dijo que era una decisión más política que legal. En ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? Y desde el punto de vista legal también está la cuestión de, una vez tomada la decisión de suspender el aeropuerto, pues la relación, ¿no? Cómo queda el gobierno entrante frente a los contratistas, cómo queda frente a los inversionistas, que básicamente son tenedores de los bonos del aeropuerto. En fin, esa relación pues obviamente va a llevar un proceso legal y que, como todo proceso legal, pues puede haber una negociación, una salida pactada, ¿no? Para evitar el daño económico, sobre todo a una de las partes. Está la dimensión política, que involucra mucho de lo que es la relación del Estado frente a grupos de interés. La relación del nuevo gobierno cómo va a ser con los empresarios, eso estaba en juego, ¿no? Y en este sentido pues se mandó una señal muy clara de que ahora van a tener más peso las decisiones a favor del colectivo, de la mayoría, y no tanto pues vigilando los intereses de un grupo de interés, que en este caso pues eran unos cuantos, 5 familias muy importantes de contratistas. Y los tenedores de bono, estaban divididos, pero básicamente bastantes de ellos son las afores, ¿no? Es un tema delicado porque no necesariamente, si hay afectación con los inversionistas, no necesariamente iban a ser tenedores de bono allá en Nueva York o en Londres con sus fondos de inversión, sino que también podía darse el caso en que salieran afectados pues muchos ahorradores mexicanos al estar invertidos las afores en el aeropuerto. Entonces tampoco se puede totalmente ignorar el compromiso que se tiene con los inversionistas de los bonos del nuevo aeropuerto, al estar ahí pues comprometido el ahorro de muchos mexicanos. Pero ahorita vamos a ver la salida que se le puede dar a eso, ¿no? La cuarta es la dimensión económica, y aquí me gustaría dividirla básicamente en 3, que es la economía básicamente del aeropuerto actual, el Benito Juárez, la segunda opción, que era el aeropuerto de Texcoco, y finalmente pues qué sigue después de esto, ¿no? Ya tomada la decisión, cómo se puede resolver de la manera más satisfactoria posible, o qué opciones tiene el gobierno entrante de resolverlo sin mayor daño, ¿no? El Benito Juárez, pues como todos ya deben saber a estas alturas, pues es un aeropuerto que está pensado para 35, 40 millones de pasajeros al año, y ahorita está operando alrededor de 44, 45 millones de pasajeros al año, ¿no? Está básicamente desbordado, está operando al 130% de su capacidad, y quien haya volado recientemente ahí pues se puede dar cuenta, ¿no? De que las salas están totalmente desbordadas, los aviones tienen que hacer fila para despegar. Ahí la cuestión es que hay 2 pistas, pero al no estar separadas 1 kilómetro una de la otra,
no pueden aterrizar y despegar aviones al mismo tiempo, sino que básicamente en una pista ahorita se está utilizando para aterrizar, y en lo que sucede este proceso, en la otra pista básicamente la usan para hacer fila, para hacer cola, no para hacer una actividad dual de despegue y aterrizaje. Ese es el gran problema del Benito Juárez, y no se puede resolver eso por la cuestión de la distancia entre las pistas. No se puede cambiar eso. Incluso si ha habido propuestas para que se cree una Terminal 3, pues sí, supongo que desfogaría cierto número de pasajeros hacia allá, que es básicamente también una de las soluciones para utilizar de mejor manera el hangar presidencial, quizá reconvertirlo a una especie de Terminal 3, pero no va a cambiar mucho la manera en que despegan y aterrizan los aviones, ¿no? Se puede utilizar un sistema de optimización en el que básicamente por GPS se tenga mucho mayor control del despegue y aterrizaje exacto de los aviones para que haya menor distancia entre cada uno. De esa forma quizás se podría llevar la capacidad actual de 40 millones a 50 millones, ¿no? Se puede ganar un poco, pero estamos hablando de que México, la Ciudad de México en este momento, pues sí requiere un aeropuerto de 60, 70 millones, y eso va a seguir aumentando, ¿no? En el tiempo, en 50 años va a crecer muchísimo la demanda, y sí se plantea resolver ese problema, ¿no? Y como ustedes saben, ya en tiempos de Vicente Fox se buscó otra alternativa, con Texcoco otra, y pues ahora está la opción de Santa Lucía, ¿no? Que se perfila para ser la opción más sólida. Bueno, el Benito Juárez es muy rentable, es un aeropuerto que tiene aproximadamente 6,000 millones de pesos de efectivo libre al año. Es un aeropuerto rentable, sobre todo, y su ingreso principal, y aquí es más, arriba del 50%, es la tarifa aérea, ¿no? La TUA, la famosa TUA, que es muy importante esa tarifa porque los bonos del nuevo aeropuerto, que es parte de cómo estaba financiado la propuesta para el nuevo aeropuerto, estaban respaldados por esa captación de TUA. Texcoco estaba pensado originalmente para abrir alrededor ahí de 2021, pero está ya después con todo el desfase se iba a ir hasta 2024. Entonces los bonos estaban respaldados por la TUA, no solamente del nuevo aeropuerto, sino del Benito Juárez, ¿no? Esto va a ser relevante porque ahorita la TUA que se va a seguir captando del Benito Juárez, pues va a ser utilizada para pagar los bonos que ahorita se deben, ¿no? Y que eso es compromiso, es básicamente ineludible, y por cuestiones legales, por cuestiones de que están ahí metidas las Afores, y en ese sentido, pues Andrés Manuel ha dicho que va a honrar ese compromiso, lo cual también es una buena señal de que se respetan también ciertos contratos, ¿no? Digo, los inversionistas, en este caso los tenedores de bonos, pues no tienen, digo, la mayor culpa, ¿no? Los contratistas es otra historia, porque ahí puede haber casos de corrupción y sobrecostos también, pero en la cuestión de los inversionistas ahí es un poco más delicado, y estamos muchos de nosotros implicados si tenemos algún tipo de... en alguna Afore, ¿no? Entonces, bueno, estas son las economías del aeropuerto Benito Juárez. Es un aeropuerto rentable. ¿Por qué relevante? Porque si se construía Texcoco y resultaba no ser rentable, por ejemplo, se perdía pues, la infraestructura actual del Benito Juárez, porque no podían operar de manera dual como estaban alineadas las pistas, y aparte pues porque lo iban a vender para crear un centro comercial o polo urbano de desarrollo. Entonces ese aeropuerto, esa infraestructura que ya estaba construida, que ya estaba aprobada para ser rentable, pues se iba a perder, y se iba a perder además el aeropuerto de Santa Lucía, digo, por la cuestión de cómo están alineadas las pistas o cómo estaban pensadas estar alineadas en el nuevo aeropuerto de Texcoco. Santa Lucía también se iba a perder, y esa infraestructura básicamente iba a ser también obsoleta, ¿no? No iban a poder volar simultáneamente. Entonces, bueno, Texcoco, además de eso, era un proyecto que originalmente estaba planeado para costar alrededor de 120,000 millones de pesos, y la última estimación ya andaba en 285,000 millones de pesos. Se fue más del doble. ¿Por qué se fue más del doble? Bueno, en gran parte fue por una depreciación del tipo de cambio. Cuando este proyecto originalmente se pensó, el tipo de cambio andaba en 13, 14 pesos por dólar, y ahorita pues anda en 19, 20 pesos por dólar, ¿no? En gran parte era tipo de cambio,
Otra parte eran sobrecostos, bueno, subida en materia prima, sobrecostos relacionados pues, a una mala operación de los contratistas, sobrecostos quizá por posible corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación encontró varias irregularidades, sobre todo en la famosa barda que construyó la Sedena. Entonces eso estaba inflando cada uno de los costos. Y un punto muy importante aquí de los sobrecostos es que originalmente no se tenía tan bien dimensionado la situación del suelo del aeropuerto, ¿no? Es un lago, entonces es un terreno bastante frágil, se hunde, entonces se hunde alrededor de 20 a 30 centímetros al año. Hay distintas estimaciones y no me voy a meter a esa polémica, pero se hunde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Bueno, eso fue el principal motivo de que el aeropuerto fuera tan retrasado, ¿no? Porque tenían que básicamente echar piedra y ver cómo se asentaba, porque arriba de esa piedra pues iba a estar el edificio terminal y las pistas, que es muy importante que soporten a los aviones, ¿no? Y no se fracturen. Entonces tenían que tirar la piedra, dejar ver, probar cómo se acentuaba y seguir, ¿no? Entonces eso lo retrasó al menos 2 años, cuando menos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene un sobrecosto. ¿Por qué? Pues para empezar en tiempo, ¿no? Como saben, pues tiempo es dinero. Pero también, y esto era un problema muy serio que sí llevaba bastante sobrecosto, es que se habían agotado, era tanta la piedra que se necesitaba, que se habían agotado todas las canteras alrededor de Texcoco, ¿no? Y claro, quien tenía piedra, tenía una cantera cerca de Texcoco, y cerca me estoy refiriendo a kilómetros alrededor, pues decía, se acabaron las piedras, pues vengan y cómprenmela, ¿no? Y como había poca oferta, pues la piedra se había disparado. Entonces ya, digo, personalmente, yo por ejemplo asesoro una empresa de aquí de Hermosillo, y la empresa tuvo que ir, una constructora, tuvo que ir hasta la ciudad de Pachuca a ver si ahí le vendían piedra para rellenar el aeropuerto, ¿no? Ya se estaban demoliendo cerros en Pachuca para rellenar el lago de Texcoco con piedra por la cuestión del suelo, ¿no? Entonces eso pues además tiene un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Porque es echar abajo cerros, ¿no? Básicamente minarlos y de ahí triturar piedra y llevarla a Texcoco y ahí rellenarlo, ¿no? Entonces eso llevó a un sobrecosto bastante importante. Acarrear esa piedra es carísimo, ¿no? Entonces de 120 se va a 285,000 millones de pesos más lo que faltaba, ¿no? Obviamente iban a salir malas estimaciones, quizá mayor depreciación del tipo cambiario, mayor depreciación cambiaria, iban a salir quizá mayor casos de corrupción. Entonces era muy probable que esos 285 no fueran el número final, se iban a tener que revisar. Esto es importante por varias razones. Bueno, antes que nada, tampoco era muy opaco, y de hecho ustedes se podían meter a la presentación de los bonos o la fibra E, que es otra forma de cómo se estaba financiando el aeropuerto, y no había un estimado de cuánto iba a costar la operación del aeropuerto al año, ¿no? Había cifras extraoficiales, y ya que después que se reunió el gobierno, el nuevo gobierno, el gobierno entrante, con el gobierno anterior, había alguna cifra por ahí de que iba a costar 2,000 millones al año el puro mantenimiento del aeropuerto, ¿no? El puro mantenimiento. Entonces no se sabía a ciencia cierta si ya con estos sobrecostos y con la escala tan grande, era un diseño, pues como ustedes vieron, faraónico. No se sabía si iba a ser un proyecto rentable. Digo, estaba bastante... ya estaba financiado en una parte importante, efectivamente, y alguna de ellas era de la iniciativa privada, pero no toda. Y era posible que si el aeropuerto no daba para ser rentable, pues que hubiera tenido que recibir transferencias del gobierno año con año, ¿no? Entonces era uno de los puntos que más ponía a la defensiva al gobierno entrante, ¿no? De oye, pues yo tengo mis políticas, mis prioridades, por ejemplo, la pensión universal, cuestiones un poquito más de política redistributiva, y aparte me estás quitando por acá en el presupuesto ya los siguientes 6 años, pues te voy a tener que estar haciendo transferencias a lo mejor del mantenimiento, pero también de la construcción, si los costos se elevan tanto que ya el financiamiento privado en algún momento era probable que se fuera agotando, ¿no? Que era lo que ya se estaba empezando a ver. ¿Cómo estaba financiado el aeropuerto de Texcoco? Bueno, ya se habían hecho 6 emisiones de deuda, de bonos.
una por 3.000 millones de dólares y 3 cada una de 1.000 millones de dólares. Entonces había 6.000 millones de dólares, o hay en este momento, porque los costos hundidos del aeropuerto son de alrededor de 60.000 millones de pesos, y en un fideicomiso que lleva Hacienda está todavía bastante, digamos que la mitad, por ponerlo en números grandes, de lo que se recaudó de los bonos, ¿no? Entonces ahí van como 6.000 millones de dólares, aproximadamente 1.600 millones de dólares más por la fibra E, que es básicamente el gobierno vendía acciones. ¿De qué vendía acciones? No del aeropuerto nuevo, sino de los ingresos, por ejemplo, comerciales, ¿no? De lo que ya estaban etiquetados, se iban a ir alrededor del 60% de los ingresos comerciales del aeropuerto a pagar a quien fuera dueño de la fibra E, ¿no? Así se recaudaron 1.600 millones de dólares, y había habido ya una aportación del gobierno federal de aproximadamente 1.250 millones, 25.000 millones de pesos. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, pues de 285.000 millones de pesos y deducen los 6.000 millones de dólares de los bonos, los 1.650 de la fibra E y los 1.250 de la transferencia de gobierno, pues faltaba poquito menos de la mitad, ¿no? Básicamente la mitad del dinero. Entonces, ahí, ¿qué iba a pasar? Bueno, se buscaba que hubiera más emisiones de deuda, pero ya el sobrecosto del aeropuerto era tal que a lo mejor ya no, los inversionistas ya no querían soltar más dinero para financiarlo, ¿no? Ese es un aspecto, y el otro era muy posible que sí iba a tener que haber mayor transferencias de gobierno, es decir, el gobierno federal en el presupuesto que hace año con año iba a tener que asignarle una partida especial al aeropuerto porque ya no había inversionistas privados dispuestos a financiar el proyecto. Sí habían financiado una parte, pero no toda, y esa no toda, lo que restaba iba a condicionar al gobierno entrante a no ejecutar, pues, las políticas que venía, con las que, pues, hizo campaña y por las que muchos, si no es que todos de nosotros votamos, ¿no? Estaba comprometiendo las finanzas públicas. Ese era un tema, digo, la decisión, como les dije, tuvo varias dimensiones, y desde el punto de vista económico tuvo sus ventajas y sus desventajas, pero aquí me estoy centrando un poquito más en las ventajas, ¿no? En las desventajas, bueno, ¿cuál es el problema de cancelar el aeropuerto? Pues hay 60.000 millones de pesos en costos hundidos que definitivamente, pues, ya se tuvieron que absorber. Y hay un desagravio con contratistas, no con todos, porque ya muchos habían cumplido su contrato, había otros que iban a la mitad, otros que se tienen que revisar para ver si se hizo todo conforme a la ley. Y aparte está la cuestión de que hay que honrar el compromiso, pues sí, con los inversionistas, que, como les digo, varios de ellos, pues, son afores, ¿no? Somos nosotros básicamente financiando el aeropuerto. Entonces, ahí entra un proceso de negociación. Por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto mandó un mensaje a la nación o al país diciendo que se iban a tener que prepagar los bonos. ¿Qué significa eso? Que básicamente, pues, lo que está en el fideicomiso, que, como les digo, ahorita el fideicomiso tenía 1.115 millones de pesos y 60 ya se habían salido, entonces quedaban como alrededor de 55.000. Básicamente ese dinero va y se paga a los bonos si no hay negociación. O si hay negociación, pues se les dice a los tenedores de bonos: vean, ¿saben qué? Pues quizá parcialmente vamos a pasar una parte, lo que está en el fideicomiso, o se puede cambiar el título de concesión a Santa Lucía para que la TUA de Santa Lucía, la tarifa que se le cobra a cada pasajero que llega al aeropuerto, se vaya para estar pagando esos bonos. También va a seguir operando el Benito Juárez, y la TUA que se recaude de Benito Juárez va a seguir pagando esos bonos. Hay que recordar que esos bonos estaban respaldados tanto por el Benito Juárez como por el aeropuerto de Texcoco. Entonces eso se va a seguir yendo para allá, y el problema es que está diseñado el bono de tal forma que la tarifa incremental o lo que iba a hacer Texcoco con su excedente de pasajeros sobre el Benito Juárez, con eso iba a garantizar que sí se pagara el bono. Entonces, al ya no tenerse esta infraestructura, pues se tiene que buscar una salida. Entonces eso me lleva al tercer punto de las economías de la salida. ¿Qué se puede hacer ahora?
y qué está haciendo o qué está negociando ahorita el gobierno federal. Bueno, uno puede ser el cambio de concesión, ¿no? Esto de que lo que iba a ser utilizado el aeropuerto de Texcoco para pagar a los inversionistas sea ahora captado a través de Santa Lucía, ¿no? Benito Juárez más Santa Lucía puede financiar ese nuevo aeropuerto. Sí requeriría un cambio de concesión y aquí sí requiere que sea una salida pactada, porque si no, digamos que pueden ser los inversionistas o pueden ser también los contratistas, pueden decir, sabes que yo no quiero los nuevos términos y legalmente pues me voy a los tribunales y vemos quién gana, ¿no? Puede ser una disputa muy larga, entonces, y es difícil ganar estas batallas, sobre todo a los inversionistas, con los contratistas no es tan complicado, pero con los inversionistas sí. Entonces es mejor una salida pactada donde pues se busque que las dos partes no necesariamente salgan ganando, pero que no pierdan, ¿no? Que no pierdan significativamente.